Hay historias que, viste, cuando las conoces, se te meten adentro y se quedan ahí para siempre. Te cambian un poquito la forma de ver las cosas, te dejan pensando. Y hoy, bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de esas, la increíble, la conmovedora y la súper necesaria lección que nos deja un chico llamado August Pullman. Es una historia sobre la crueldad, sí, pero por sobre todas las cosas es una historia sobre el poder arrollador de la amabilidad. Acompáñenme a abrir los ojos y, más que nada, el corazón. Bueno, vamos a arrancar con todo. Y qué mejor que hacerlo con la primerísima frase del libro. Así, de una. Sé que no soy un niño de 10 años normal. Ojo, esta no es la voz de un narrador cualquiera, ¿eh? Es la voz de nuestro protagonista, August Pullman, o Aggie, como le dice la familia. Esta confesión, tan simple pero cargada de una conciencia de sí mismo que te parte al medio, nos tira de cabeza a su mundo. Ya desde la primera línea nos damos cuenta de que este viaje no va a ser nada común. Pero a ver, ¿por qué Oggy siente que no es normal? Porque en el fondo, él es un pibe que hace cosas súper normales. Le encanta la ciencia, sueña con ir al espacio, se la pasa jugando con su perra Daisy y sobre todo es un fanático enfermo de Star Wars. Su cuarto es un santuario de la saga. Pero claro, hay algo que lo hace, como él mismo dice, extraordinario: su cara. Nació con una condición genética rarísima que lo hizo distinto desde el segundo uno, y por esa razón su vida ha sido casi por completo entre las cuatro paredes seguras de su casa. Y acá está lo más importante, lo que tenemos que entender para captar toda la historia. Detrás de esa apariencia que, sí, puede impactar, que hace que la gente mire para otro lado, allá adentro hay un chico con los mismos sueños y los mismos miedos que cualquier otro. Su mayor deseo, fíjense, es tan simple y a la vez te desgarra. Tener una cara en la que nadie se fije. Poder caminar por la calle sin más. Algo que para la mayoría es nada, es lo normal. Para él es su más grande sueño. Y este número es fundamental para entender la dimensión de su lucha. 27. Esa es la cantidad de operaciones que Oggy tuvo desde que nació. Y no hablamos de cirugías estéticas, ¿eh? Hablamos de cirugías para poder respirar, para poder escuchar, para poder ver, para vivir. Su infancia no fue una de plazas y cumpleaños, fue una seguidilla de hospitales, de anestesias, de recuperaciones súper dolorosas. Y esta es la razón principal por la que los padres decidieron educarlo en casa hasta este momento. Querían protegerlo, no solo de las miradas, sino de un mundo que, seamos sinceros, no estaba listo para él. Y acá, justo acá, llegamos al nudo que desata toda la historia. Después de darle 1000 vueltas, sus padres, sobre todo la mamá, deciden que ya está, que es hora. Hora de que Oggy salga de esa burbuja y empiece quinto grado en un colegio de verdad, la primaria Beecher. Miren la comparación que lo resume perfecto. Por un lado, la casa, su refugio, su lugar seguro, y por otro, el colegio. Un universo totalmente desconocido, una jungla social que su propio papá describe con una frase tremenda: es como mandar un cordero al matadero. Así que, con el estómago hecho un nudo y usando su casco de astronauta como un escudo, Oggy empieza las clases. Y desde el primer día se choca de frente con todo. Las miradas curiosas que se clavan como agujas, los susurros a sus espaldas, la crueldad más directa. Pero también, por primera vez, se abre una puertita a la posibilidad de encontrar amigos de verdad, de pertenecer a algo más grande que solo su familia. Y en este mundo nuevo aparecen los personajes que van a marcar su año. Por un lado tenemos a Jack Will, un chico que parece copado, aunque al principio no está muy seguro. Por otro está Summer Dawson, una genia que, en un acto de pura amabilidad, se sienta con él a almorzar cuando nadie más lo hace. Después aparece Julian Albans, que es, digamos, el malo de la película, el que representa el bullying más cruel. Y finalmente, un personaje clave, el señor Brown, su profesor de lengua, que les va a dejar una enseñanza para toda la vida a través de sus preceptos. Y acá lo tenemos. La idea central de todo el libro, el corazón de la historia, servido en bandeja desde el primer mes de clases. El primer precepto que el señor Brown escribe en el pizarrón: cuando puedas elegir entre tener razón o ser amable, elige ser amable. Miren que esto no es solo una tarea para la clase, ¿eh? Esto es la brújula moral que va a guiar a todos los personajes. Una idea que parece súper simple, pero que es dificilísima de aplicar en el día a día. Para que nos hagamos una idea del nivel de crueldad al que se enfrenta Oggy, sus compañeros, con Julian a la cabeza, inventan este juego, entre comillas: la peste. Las reglas son simples y espantosas. Si lo tocas a August, tenés 30 segundos para ir a lavarte las manos o te contagias. Imaginen por un segundo lo que debe ser para un chico sentir que su simple contacto físico da asco, que es visto como una enfermedad. Esto nos muestra el nivel de aislamiento y tortura psicológica que sufre todos los días.
Y justo cuando parece que las cosas, de a poquito, empiezan a mejorar, que la amistad con Jack es de verdad y que Oggy está encontrando su lugar, llega el golpe más duro. Un golpe bajo, de esos que te dejan sin aire. Y viene del lugar que menos te esperás. Un momento que lo hace dudar de absolutamente todo. Para entender la magnitud de lo que pasó, primero hay que entender esto. Para Augie, Halloween era mágico. Era su día favorito del año, lejos. ¿Por qué? Porque era el único día en que podía ser uno más del montón. Con una máscara puesta, nadie lo miraba raro, nadie susurraba. Por unas horas podía ser anónimo, invisible, normal. Era su día de libertad total. Y en su día favorito pasa lo peor que le podía pasar. Oggy cambia de disfraz a último momento y llega al colegio con la máscara de Ghostface, la de Scream. Nadie sabe qué es él. Y ahí, escondido y anónimo, escucha a Jack Will, a quien él consideraba su mejor y único amigo, diciéndole a Julian que solo estaba con él por lástima, que si él tuviera esa cara, se mataría. La traición es total. Su día de libertad se convierte en la peor de sus pesadillas. Después de la traición, Jack finalmente se da cuenta de la macana que se mandó y se arrepienta de corazón. Se pelea con Julian y vuelve a ser amigo de Oggy. Pero claro, en el universo de quinto grado, las alianzas lo son todo. Y esta decisión rompe por completo el equilibrio social del aula. La clase se parte en dos y se desata una especie de guerra fría. Y fíjense qué loco esto. Cuando Jack elige ser amigo de Aggie en lugar de ser popular con Julian, este último le declara la guerra. Pero es una guerra silenciosa, ¿eh? Empieza a dejarle notas horribles en los casilleros y convence a casi todos los chicos de que no les hablen ni a él ni a Aggie. La clase se parte en dos, como se ve acá. De un lado, Julian y sus seguidores. Del otro, Jack y Aggie, completamente solos. Y acá la autora hace algo brillante. No se queda solo con lo que ve a Augie. La historia empieza a saltar y nos muestra la perspectiva de otros. Conocemos la historia de Via, su hermana mayor que lo ama con locura, pero que también sufre por vivir en un mundo que gira siempre alrededor de él. Vemos todo con los ojos de Summer y entendemos por qué eligió ser su amiga. Y sobre todo, leemos la versión de Jack y entendemos su arrepentimiento. Esto nos muestra que la vida de Augie es como una piedrita en el agua. Genera ondas que afectan a todos los que están cerca. Pero la verdadera prueba de fuego, el momento que lo cambia todo para siempre, no pasa en un aula. Pasa lejos del colegio, en el campamento de fin de año. Y es ahí, en medio de la naturaleza, donde la aceptación de Oggy se termina de forjar para siempre. Este es el punto de inflexión total. En el campamento, Oggy y Jack se cruzan con unos pibes más grandes de otro colegio. Estos pibes empiezan a burlarse, lo llaman monstruo, la cosa se pone fea y los atacan. Y de repente, cuando todo parece perdido, aparecen Amos, Miles y Henry, los que estaban en el bando de Julian, y sin dudarlo un segundo, se meten a defender a Oggy. Se pelean por él. En ese momento, la guerra, los bandos, todo eso desaparece. Y ese acto de valentía lo cambia todo. Cuando vuelven al colegio, la guerra terminó. Los chicos que lo defendieron ahora lo tratan como a un héroe, como un compañero de batalla. Oggy ya no es el chico raro o la peste, es Oggy. Es uno más del grupo. Sus compañeros lo vieron vulnerable y, en lugar de burlarse, sintieron la necesidad de protegerlo. Por fin lo vieron como un amigo. Y así llegamos al final del año, a la ceremonia de graduación. El director, el señor Traseronian, da un discurso sobre qué significa ser grande de verdad. Y cita esta frase que ven en pantalla, explicando que la grandeza no tiene que ver con la fuerza o la inteligencia, sino con la fuerza del propio corazón para llegar al corazón de los demás. Y entonces, para sorpresa de todos, incluso del propio Augie, el director anuncia que el premio más importante del colegio, la medalla a la grandeza, es para Augie Pullman, por su coraje, por su fuerza silenciosa. Y en ese instante todo el mundo se pone de pie y lo ovaciona. Pero ya no es por lástima, es por admiración. Augie completa su viaje. Pasó de ser alguien a quien todos miraban por su cara a ser alguien a quien todos admiran por su corazón. Después de todo este recorrido de este año tan intenso, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué nos queda de esta historia? ¿Cuál es el mensaje que sigue resonando cuando cerramos el libro? La respuesta, la más linda de todas, nos la da el propio Augie. Este es el precepto que él escribe al final del año. Es una reflexión increíble sobre la empatía. Nos recuerda que todos, a nuestra manera, estamos peleando nuestras propias batallas, batallas que los demás no ven. Y que todos, por el simple hecho de levantarnos cada día y enfrentar lo que venga, vencemos al mundo. Y solo por eso todos merecemos un aplauso. Elegir ser amable al final no es solo una opción, es la lección más grande de todas.